ah, primero estudiar quién fue Efesios, o sea, Éfeso. Éfeso, pues para comentarles, hoy no existe. Fueron descubiertas sus ruinas, pero la ciudad en la que está hablando Pablo, en la que Pablo trabajó 3 años, en la que Pablo fundó tremenda iglesia, esa ciudad no existe. Sí, fue destruida. Hoy son unas ruinas, la moderna ciudad está hacia otro lado, en lo que hoy es Turquía, eh, hacia la parte, hacia el mar Egeo. Entonces, en la época de Pablo era la tercera, cuarta ciudad del Imperio Romano, era súper importante, muy movida, muy comercial, puerto marítimo, pero tenía una característica de tipo, un problemita. Era la sede mundial de Diana de los Efesios. ¿Se acuerdan allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles que le formaron tremendo problema a él porque de tanto predicar y predicar, las ventas de aquellos ídolos a Diana de los Efesios se fueron perdiendo? Entonces todos esos artesanos vieron que estaban a pérdida y comenzaron a ponerle problemas a Pablo. Pablo en esos 3 años inundó del evangelio no solamente Éfeso, sino otras regiones, y allá montó lo que en la Biblia está el primer instituto bíblico. Lo montó durante más o menos 3 años y de ahí salieron misioneros muchísimos. Entonces fue un trabajo que él hizo ahí, se desgastó mucho, trabajó con sus propias manos y todo eso. Bueno, en fin, en esa ciudad sobre la diosa Afrodita o Diana de los Efesios, o algunos le llaman Artemisa. Hoy todavía, o sea, si alguien va para Bogotá en el parque Jaime Duque, allá hay una parte donde están las 7 maravillas antiguas. Y una de esas 7 maravillas era el templo de Artemisa o Diana. Era un ídolo feo, horrible. Dicen que una piedra, que fue esa imagen fue hecha con un meteorito, obviamente que cayó, una piedra súper, hiper negra. E hicieron una imagen de una mujer toda bien rara, con muchísimos senos y toda esa cosa. Y ese era el ídolo. Y contra esa fue que se las tuvo que ver Pablo, para poder, como para ponernos en un contexto para poder hablar de lo que Pablo quería cuando se dirigió a la iglesia de Éfeso. Aunque esta carta de Éfeso es más universal como tal que dirigida a los mismos de Éfeso. Es decir, Pablo escribió cartas en las cuales pedía que se rotaran por las diferentes poblaciones. Entonces se las llevaban, los unos rotaban, sacaban copias, y de ahí de donde fue puesta dentro del canon bíblico del Nuevo Testamento. ¿Dónde estaba Pablo cuando escribió esto? Pablo estaba en la cárcel. Estas son de las cartas que se llaman cartas desde la cárcel o del presidio. Él es en el cuarto viaje misionero en el cual fue preso. Allá duró varios años en Roma. Pues no tenía nada que hacer, no tenía a dónde ir, mucho en qué pensar, mucho en qué orar, mucho en qué recordar a todas esas iglesias. Entonces, esta se supone que es la última o una de las últimas que él escribió. Aquí se nota en esta carta de Éfeso un Pablo transformado,
evangelista o misionero, hasta siempre, no sé, como que le gustaba a veces más la pelea que la comida. Uno lee Gálatas y todo eso, ¿no? Aquí ya estaba mesurado, calmadito, tendría unos 61, 62 años más o menos, o sea, joven igual que yo. Esto, eh, y estaba en una época en la cual se dice que Pablo estaba en la madurez emocional más grande, más o menos unos 2 años después, 3 años fue muerto por Nerón, fue decapitado. Pero acá dejó esta perla, dejó un escrito que la carta a los Efesios está considerada dentro de las mayores escrituras que Pablo pudo haber dejado. Claro, uno habla de Romanos espectacular, ¿sí? Pero dentro de la mesura, de la calma, está la carta que escribió a la ciudad de Éfeso. Ok, no sé si sabíamos algo de todos estos temas, ¿no? De todos estos datos, pero me encanta buscarlos y comentarlos. Entonces, una carta desde la prisión. Imaginémonos a Pablo en una casa, o sea, él no estaba en una cárcel, estaba en una casa alquilada, pagada, pero sí amarrado con una cadena, no sé si la mano o el pie. Hechos dice que estaba encadenado a un soldado, pero podía recibir visitas, podía recibir amigos, podía hacer sancocho, podía hacer asado y toda esa cosa. No tenía problema. Prácticamente era casa por cárcel, pero sí solamente dentro de esa casa podía estar. Y entonces la tarea que mi amiga Pequi nos puso hablando de Efesios 3, 17, 19, es una oración, porque en el versículo 3, 14 dice, por esta causa doblo mis rodillas al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y comienza y dice, ¿qué es lo que está pidiendo? Entonces, que habite Cristo, es decir, o sea, parte de su oración, o sea, aquí está diciendo qué es lo que está pidiendo. Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que arraigados y fundados en amor podáis bien comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la longura, bueno, aquí en esta versión dice así, y la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y bueno, ahí no, 3 versículos. Entonces, eh, Pablo era judío. Sí, sí, esto, sabíamos eso. Era judío. El pueblo judío, originalmente, cuando Pablo escribió, hacía 1400 años, o sea, estamos hablando más 3400 años, le fue dado más o menos la ley. Y la ley que fue dada a Moisés, estoy hablando de números redondos grandes, ¿no? Decía que la ley era para que el pueblo de Israel fuese la luz a las naciones a través de una vivencia como nación obediente a la ley, y mostraran cómo era vivir bajo la ley, para que las demás naciones, al ver, lograran llegar al Señor. Esto menciono porque Pablo tuvo que hacer esa conversión de su forma de ver las cosas a lo que está escribiendo. Es decir, era ley, más nada. Y él fue criado, formado en eso. O sea,
nosotros somos los santos, nosotros somos los únicos, nosotros somos los llamados, nosotros somos el pueblo de Dios, los demás tienen que llegar hacia nosotros, los demás tienen que hacer lo que nosotros digamos y nosotros somos los escogidos, somos los únicos y nadie más tiene derecho sino solo nosotros. En eso usted lee el libro de los Hechos de los Apóstoles y ese era Pablo. Pero de ese Pablo al Pablo que está escribiendo, más o menos ya iban 30 años. O sea, vemos una transformación mental de Pablo, de la concepción de lo que él le tocó vivir, esa transformación de su espíritu, de su mente, incluso de su cuerpo, y esa oración es producto de esa transformación de 30 años. Entonces, por eso es que es muy, muy chévere decir que él comience, que habite Cristo por la fe. Entonces, 30 años hubiese que escrito, nada, que habite Cristo, ¿cuál es? ¿Qué fe? No, ¿cuál? No, es ley, ¿sí? Entonces, la mutación que hizo es que habite. Entonces, es una palabra, vamos a hacer una especie de estudio de términos, en la cual aquí tengo unas notas, que habite Cristo, o sea, que Cristo establezca, o sea, que Cristo sea establecido en las personas. Y la palabra habite aquí en el griego es establecerse en un lugar, no como uno que lo pasa de aquí para allá y de allá para acá, viviendo en un lado, viviendo en otro. Entonces lo que Pablo está diciendo es que Cristo se arraigue en la persona por la fe. Fe, bueno, dicen que hay pasos de fe, ¿no? Un paso de fe es creer a alguien que murió por mí, que dio su vida por mí. No lo veo, no lo siento, no está por ahí, pero yo creo que existe, yo creo que es mi Señor, yo creo que es mi dador, yo creo que es mi Salvador, yo creo todo. Eso es fe, ¿sí? ¿Cómo se explica? Ahorita precisamente parte de lo que va a decir, ¿cómo explicamos eso? ¿Ya? Bueno, y hay otro paso de fe, por ejemplo, dicen que el que se va a casar tiene muchísima fe, ¿no? Porque cree que la persona esa que apareció en su vida de pronto es la que Dios dijo que era. Eso es mucha fe. Yo ya llevo 40 años en esa fe, más o menos. Entonces, que Cristo habite. Ok, entonces, una petición es habitar por la fe en vuestros corazones. Ah, o sea, la cosa no es tanto de letra, sino de creer en el corazón. Y allá lo explicó bien en Romanos, que si creyeres en tu corazón que Jesús levantó de los muertos, ta, ta, ta. O sea, Pablo era muy de ese estilo, de creer en el corazón. Entonces, a nosotros nos enseñaron, yo me acuerdo por allá cuando trabajaba en una empresa que varios trabajamos ahí, nos decían el qué y el para qué. El qué, que habite, para qué, que arraigados. Arraigados, esta palabra es de raíz, o sea, una raíz profunda metida dentro, sin poderse sacar. Y fundados, más o menos lo mismo. El fundamento es la roca. ¿En qué? En amor. Vaya, 30 años Pablo para decir eso. Pues pasa que lo dijo mucho en nuestro otro lado. Pero prácticamente su conclusión es que ¿para qué vivo? ¿Para qué soy arraigado? ¿Para qué soy movido en el Señor? Pues entonces allá en Romanos dice, ¿para qué soy plantado? El amor. Pero él no se quedó ahí con esa expresión, siguió metiéndole más. Entonces dice, en amor podáis comprender. Ah, ok, el amor me hace comprender, ¿sí? Entonces, ese comprender, uno lo entendería en el español nuestro,
comprender, como entender, como que por algo me llegue a la mente y yo me quede como con un concepto. Pues la palabra aquí en griego, respecto a la traducción, se nos queda pequeña. Ese comprender no es nada intelectual. Dice es apropiarse, hacerse ¿de qué? Del amor a través de que Cristo habite. Entonces, ¿yo cómo comprendo cosas? ¿Cómo arraigo cosas? Pues solo hay una vía para poder entender y comprender. Se llama la palabra. ¿Alguien quiere entender el amor? Vaya a la palabra. ¿Alguien quiere que Cristo habite en el corazón? Vaya a la palabra. ¿Alguien quiere ser plantado? Vaya a la palabra. Entonces, una de las formas, o mejor dicho, la única forma de poder comprender es ir a la palabra porque es una comprensión. Aquí está hablando de un tema consciente en la cual yo adopto las cosas y las tomo voluntariamente. ¿Cómo? Pues si no voy a la palabra, si no escucho la palabra y no me meto con la palabra, pues me va a quedar difícil comprender el amor y el para qué de lo que nos está diciendo Pablo. Pablo realmente era una persona demasiado estudiosa de la palabra y esa mutación sobre la que estamos hablando de él, lo hizo con la palabra. Dice, con todos los santos. Bueno, aquí no podemos decir levante las manos, los santos, ¿no? La palabra santos es, bueno, no son allá los de mi tierra, allá yo soy de Bucaramanga, los de Zapatoca, allá hay muchísimos santos, ¿no? De apellidos santos, ¿no? Pero santos quiere decir separado para Dios. Entonces, todos los santos, les decía, los de la iglesia, los creyentes en Cristo. Una persona que cree en Cristo, recibe al Señor en su corazón, vive para el Señor Jesucristo, pues es santo. ¿Por qué? Porque es separado. Dejó las cosas del mundo, agarra las cosas espirituales, vive para el Señor y se vuelve santo. Conceptualmente, en el sentido que es separado. ¿Ok? Y aquí viene una cosa que nos pone a pensar. ¿Para qué todo eso? Que sea que habite Cristo en el corazón, para ser arraigado, fundados en amor, comprender y todo eso con los demás. Y nos dice, ¿para qué? Anchura, longitud, profundidad y altura. Creo que uno más enredado todavía, ¿cierto? La anchura, esa vaina uno agarra ancho, alto, profundo, longitud, pues uno como que geométricamente arma es un cubo, ¿cierto? Si uno se pone a hacer ahí con origami, ¿qué sale? Pues un cubo. Ustedes sabían que muchas de las cosas de la Biblia son cúbicas. Por ejemplo, ¿qué forma tiene la nueva Jerusalén? La que nos espera en Apocalipsis capítulo 21, 22. Entonces, un cubo. Y mucha parte de los esquemas que le dio el Señor a Moisés cuando quiso que construyera el tabernáculo, muchas cosas eran cúbicas. Y así. Que el Señor le gusta eso, pues tú quieras preguntarle por qué le gusta tanto la forma cúbica. Pero en este caso nos pone, ok, el ancho, ¿cierto? Como uno abre las manos y como que logra entender el ancho. El ancho es para todos. O sea, vamos a comprender, mira lo que dice Pablo, ¿no? Esto era para solo una nación, solo una raza que fue llamada en Abraham, después en los patriarcas, ley dada a Moisés, y en la época de Pablo estaba súper, hiper, mega regado el tema de los judíos. Hoy
también, pero ya menos con el paso de los siglos, de que ellos eran los únicos. Y aquí Pablo está dando el concepto de la anchura. La anchura nos está diciendo el amor de Dios, aquel que se arraigue todo, es para todos. Nadie puede decir que cabe en ese cubo, en esa anchura. Todos. Bueno, el que no esté ahí es porque no quiere, ¿no? Obviamente. ¿Sí? Profundidad, longitud. Dice longitud. O sea, ya es profundo, profundo, profundo. Ya digo longitud, longitud. A eternidad. Para que podamos entender que esto es eterno. Sí, claro, nosotros tenemos muchas preocupaciones en la vida, pero cuando uno se sienta y piensa en el amor de Dios, en las cosas de Dios, que esto es eterno, que conforme pasan los años uno ya va como más cerca. Cuando uno estaba joven, pues no pensaba en que le iba a llegar cerca. Entonces ya, por ejemplo, cuando cumplí 60, dije, ¿cuántos me quedan? Y si me quedan 30, estaré bueno, súper, súper bendecido. Sí, 30, pero 30 no es nada ya, si ya viví dos, dos partes más. Sí, entonces uno, bueno, pues rico, ya me estoy acercando a la eternidad. Y lo que está pasando aquí, lo que está sucediendo aquí, no, pues qué, dice, comprendan esa profundidad, esa eternidad, ¿ok? Eh, profundo, profundo, uno mira, es como si fuera un hueco, ¿cierto? De para abajo. Cualquier persona que esté en el hueco más profundo, en el hoyo más angustioso, uh, yo me acuerdo, no sé aquí, pues si todos somos de Colombia o la mayoría, ¿no? No sé, hay de otros países. Este asesino que murió hace poco, Gustavo Garavito, ¿se acuerdan? Que mató más de ciento y pico de niños de una forma violenta. Un día salió, hace varios años, salió con el tema de que era cristiano y que se había arrepentido y le había pedido perdón al Señor. Uno dice, espere, señor, espere. Es difícil para la persona pensar que alguien así reciba perdón, porque uno dice, no, pero es duro, pero es profundo. Y así es. No dejó el Señor ningún límite, ni dejó nada escrito más allá de que cualquiera que crea estando en lo profundo, el amor del Señor es eso, profundo. Cualquiera tiene el llamado, cualquiera tiene. Solamente para poner otro caso, otra forma de aquí, el Señor dijo, hay algo por lo que no hay perdón. Todo tiene perdón, dice, no hay perdón, pues. El que rechaza al Espíritu Santo, pues cuando alguien rechaza al Espíritu Santo, es porque está rechazando a Cristo. Y aquel que rechaza a Cristo, pues obviamente no tiene la bendición, la entrada al Señor, no cabe dentro de este cubo. ¿Por qué? Porque lo rechazó. Estando abajo cualquiera, estando en la condición que sea cualquiera. Entonces, es lo que Pablo estaba diciendo. Pensemos en eso. La profundidad del Señor es tan grande, tan inmensurable, no tiene límite que cualquiera que esté allá sale. Cualquiera que tenga la posibilidad. Y por eso puso la siguiente, altura. Cualquiera que mire para arriba, para rematar el cubo, esto es de lo alto, del cielo. La primer persona en vida del Señor Jesucristo, que ya, bueno, muerto ya casi, ya le faltaban solo unas horas. El primero que recibió la promesa de irse para el cielo fue aquel ladrón, el que llamamos el ladrón bueno, ¿no? ¿Se acuerdan? El ladrón malo, ladrón bueno, no logro entender ese término del ladrón bueno. Pero él se arrepintió ahí, ya, mejor dicho, a nada. Y el Señor le dijo, hoy estarás conmigo
en el paraíso, altura. Entonces nosotros tenemos la posibilidad de ver en las 4 dimensiones espirituales para poder tener la tranquilidad y la seguridad de que ancho, profundo, alto y bajo, todo está cubierto por la gracia y el amor del Señor. Pues claro, somos humanos, por el mundo vamos, y por eso Pablo lo expresó claramente. Comprender eso, comprenderlo, entenderlo. O sea, repito, el término es apropiarse de. Y dice, y la otra parte de la oración, dice, que habite Cristo, ¿cierto? Y a lo último, para que ustedes entiendan, comprendan la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Pero hubo una segunda oración. Y conocer. Primera, que habite, para conocer anchura, el cubo. Y la segunda, y conocer que el amor de Cristo. Pero ya había hablado del amor de Cristo en el versículo 17, fundados en amor. Bueno, está hablando de un amor. Ese amor es el mismo término. Aquí en griego dice que se llama ágape, el amor ágape, que es el amor perfecto. Entonces, nadie, de acuerdo con el versículo 17 y 18, solito puede llegar a entender estas cosas, individual, allá, solito. Pablo lo que deja aquí ver es que esto es comunal, esto es global, por eso que el Señor dejó fundada la iglesia. Dice, comprender con todos los santos. Y ahora sí viene una parte individual. Las 17 y 18 es global, paquete, todos. Lo que estamos haciendo hoy. Aquí vamos todos. Pero el 19 ya viene a una parte individual. Dice, y conocer. Ok. Conocer quiere decir, o sea, uno conocer, comprender, como que se parecen bastante, ¿cierto? Conocer y comprender vienen de la misma intención de profundizar en algo, meterse uno en el cuento de adquirir conocimientos, cosas. Entonces, pero aquí conocer, esta palabra específicamente, quiere decir informado por experiencia y por observación. O sea, a mí me gusta ir al griego y sacar, o sea, qué es lo que quiso Pablo decir allá hace 2000 años cuando escribió eso. Entonces dice, vamos a parafrasear esta palabra original griega. Entonces quitemos la palabra conocer y pongamos informado por experiencia y observación el amor de Cristo. Le repito, a Pablo le llevó 30 años escribir esto. Obviamente, con el paso de los años, con la experiencia, con las vivencias, uno logra conceptuar también esto. Uno dice, conozco. Cuando uno comenzó en el Evangelio, pues yo comencé exactamente en junio de 1983 a caminar en los temas de el Señor. Pues obviamente no era mucho esa observación, esa experiencia que yo podía tener. Igual todos, vamos por el camino, esas vivencias que nos dejan cicatrices a veces, alegrías, de todo eso, va esto sumando y vamos entendiendo el amor del Señor conforme las cosas van pasando. Si uno se para en este momento de la vida y mira para atrás, muchas vivencias, muchísimas, pero esa experiencia y esa observación
nos dan conocimiento en Cristo y somos cada vez más maduros, más seguros, más tranquilos de lo que viene. Recordemos, Pablo está preso, amarrado ante un soldado, no sabe, no se ha presentado todavía en ese momento ante Nerón y no sabe si lo van a matar. En otra carta dice, he peleado la buena batalla, sí, he corrido, dice, me espera la corona de la vida. Eso es tranquilidad. A adoptar toda esa experiencia y dice, sí, Dios me ama, Dios me tiene mucho amor, definitivamente cierto. Conozco el amor de Cristo, pero ¿de qué manera? Dice que excede, sobrepasa todo lejos, a todo conocimiento. Entonces, aquí otra palabra, pero este conocimiento, para detenernos aquí un poquito, en la época, esa palabra usada por Pablo es la palabra gnosis. ¿Se acuerda de los gnósticos? De ahí viene la palabra gnosis, que es conocimiento, que es esto, saco aquí mis notas. Ellos le dicen ciencia, los gnósticos, pero realmente no es tanto de la ciencia, sino es la parte intelectual del ser humano, es el mayor esfuerzo que una persona hace en su vida por conocer, aprender. O sea, si uno quiere ver un esfuerzo de esos, Eclesiastés. ¿Se acuerdan si lo han leído, ¿no? Allá nuestro amigo Salomón, ya, o sea, los proverbios se nota cuando él era joven, pero Eclesiastés se nota ya cuando era mayor, por no decir viejito. Y el hombre dice que le metió toda la ficha a entender, comprender, dice que quería entender cómo eran las venas de un animal o el corazón. Ahí dice que agarraba animales, los rompía y miraba por dentro de qué estaban hechos, todo eso. Eso es conocimiento, gnosis. Nosotros fuimos aquí a la escuela, hicimos bachillerato, hicimos universidad, pudimos hacer especialización, pudimos hacer maestría, los que han hecho doctorado, bueno, todas esas cosas, eso es conocimiento, ¿sí? Gnosis. Entonces Pablo está diciendo, está agarrando esa palabra, gnosis, conocimiento, y dice que excede a eso. O sea, el conocer el amor de Cristo supera al conocimiento humano. ¿Cómo es? Ahora me fue. De lo vil y despreciado, el Señor llamó y tal. ¿Se acuerdan de ese? Estoy parafraseando, ¿no? Creo que fue en Corintios, sí, en la primera de Corintios. Entonces dice, el que se mete con el Señor, se arraiga, se cimenta, todo eso, adquiere el conocimiento de él a través de la experiencia bíblica, de la experiencia en Cristo y todo eso, supera a todo aquel que se ha metido en el tema del aprendizaje. ¿Que el aprendizaje es malo? No, por favor. Al contrario, eso es lo que hacemos diario. Por eso es que estudiamos la palabra, gnosis, conocimiento. Pero aquel que lo hace solamente por aprender y conocer, pero no se fundamenta en el amor, en ese conocimiento del amor, pues no se nota, ¿no? Entonces le preguntaron al Señor Jesucristo eso, ¿no? Venga, los apóstoles, ¿y cómo sabemos quién es quién? ¿Cómo sabemos de verdad quién es seguidor suyo? La respuesta, la simpleza del Señor era grande. Pues que hable, póngalo a hablar. De la abundancia del corazón, dijo él, habla la boca. Porque de la boca no salen don fuentes y dio una explicación.
Entonces, Pablo está tomando también esos mismos conceptos, diciendo, alguien que está fundamentado en el conocimiento del amor de Cristo, supera aquel que se ha metido en el conocimiento, en la búsqueda de la intelectualidad. ¿Por qué? Que hablen, póngalos a hablar, que expliquen cosas. Ahí se nota quién es quién, perfectamente. Porque una persona que tiene al Señor Jesucristo, el corazón en él, el conocimiento arraigado, cimentado, lo profundo, el cubito, toda esa cuestión, pues va a hablar de una manera tal que calma peleas, calma redes, calma lo que sea. Y la otra persona hinchada por el conocimiento, lo único que hace es inflar, 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 inflar problemas, situaciones. Ahí es donde se nota el amor. Entonces, como tomando eso, pues póngalos a que hablen. Dice, ¿y todo eso para qué? O sea, 17, 18 y 19 nos bota a un para qué. La primera era para ser arraigados, pero ya fuimos arraigados, ya fuimos todos, conocemos la anchura, la longitud, ya conocemos. ¿Y para qué Pablo quería todo eso? Que conozcamos el amor y el amor de Cristo a través de la experiencia, todo eso, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Qué oración tan chévere. Ser llenos, llenos es full, completo, toda es toda, sin nada, pero la palabra con la cual remata esta parte de su oración, de la plenitud. Entonces me tocó ir a mirar qué es esa palabra plenitud, porque plenitud es una iglesia de un amigo que se llama Iglesia Plenitud, ¿no? Entonces, pues, me toca preguntarle a él por qué puso iglesia plenitud, ¿no? Y plenitud es no pleno, completo. Uno está seguro de qué es, pero cuando ya lo lleva uno al análisis, uno dice, ¿será que me hace falta algo para esta cuestión de la plenitud? Bueno, entonces plenitud tiene dos traducciones, o el verbo que se llama pleroma, tiene dos cosas, y por favor, conclusión de Pablo, ¿sí? Tiene dos, plenitudes, total restauración, total. Entonces, ve a poner, para que sean llenos de toda plenitud de Dios, sean llenos de toda restauración de esto, Dios. Y la palabra quiere decir poner un remiendo muy bien hecho. O sea, allá ellos cuando leían hace 2000 años, decían, plenitud es restauración. Entonces, lo que Pablo quería decir era que cuando alguien entiende todo esto, es como cuando el Señor pone un remiendo muy bien hecho a un paño o a algo o a una tela que se rompió y la restauró de tal manera que queda perfecto. Eso se llama plenitud, total restauración. Yo me acuerdo, claro, hasta que ya ahora no se ve, ¿no? Por allá negocios que decía, se tupe paño. Yo no sé, por allá, los que éramos jóvenes, se tupe paño, de tupe paño, y yo quiero esa vaina. Nunca entendí que era, no, mijito, es que coja la aguja con delicadeza y prácticamente hebra con hebra, hilo con hilo y busque el hilo más exacto y todo eso. Y de una forma tal, esas personas artesanas que no se notaba que ese paño estuvo roto. Eso es lo que Pablo está diciendo ahí, un muy buen remiendo, excelente, que da total restauración. Eso es plenitud. Entonces, si alguien siente que todavía le falta, pues todavía el Señor está remendándolo. Y la otra de plenitud es cumplimiento de sus promesas. Entonces, volvamos al texto. Y sea lleno de toda cumplimiento de las promesas de Dios. Esa es la parte linda. Que aquel que es santo se entrega al Señor,
está en el cubo, todo eso, está seguro que hay cumplimiento de las promesas de Dios. Bueno, pero yo, ¿por qué estoy pasando necesidades? ¿Por qué estoy pasando situaciones? ¿Por qué todavía vivo? Porque estamos en el proceso. El remiendo todavía no se ha terminado, el remiendo no está hecho aún completamente. Cuando ya partamos con el Señor, pues ya la cosa es esta. Pero nadie puede decir que el Señor no cumple sus promesas. Nadie puede afirmar eso. Y el Señor sigue cumpliendo las promesas, va siguiendo cumpliendo las promesas, y toda la promesa que Él escribió en la palabra está siendo cumplida en nosotros. ¿Por qué? Que afortunadamente y benditamente el Señor es amor.